dijo el propio Arturo Saldívar. Y agradezco tener en la línea a Claudia Zavala, ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Consejera, ¿cómo estás? Buenos días. Gaby, muy buenos días, muy bien, gracias, con el gusto de saludarte y saludar a toda la audiencia, a tus órdenes. Gracias, consejera, pues casi brevemente, ¿puede hacer algo el INE con esto que se está diciendo, estos candidatos y candidatas que se están identificando, que forman parte de la criminalidad organizada? ¿Puede hacer algo el INE? Mira, la idoneidad de los candidatos era una responsabilidad que tenían los comités, Gaby, ¿sí? Y esa es una prueba clara de por qué otras autoridades externas a la autoridad electoral pues deben de abstenerse de entrar en estos procesos, y las leyes deben dejar la responsabilidad a las autoridades electorales. Justo nosotros como INE tenemos un sistema de revisión de requisitos de elegibilidad para ser candidatos, y lo que hacemos es revisar qué dicen las leyes, qué dice la Constitución, y a partir de eso generar los documentos de prueba que nos permitan tener elementos para el análisis de este cumplimiento. Nosotros ahora ya tenemos candidatos, la ley es muy clara en que el Senado de la República sería quien pudiera sustituir candidatos. Nosotros ya mandamos a imprimir las boletas, ya se están imprimiendo las boletas, pero aquí hay algo importante que creo que debemos decir y comentar públicamente, y gracias por este espacio. Claro. ¿Qué sí va a hacer el INE? Ajá. El INE hoy vamos a resolver un punto de acuerdo que ha sido presentado para que el INE se haga cargo de un tramo de responsabilidad para revisar requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo, para que las personas tengamos constatado que se cumple con el artículo 38 de la Constitución, y este artículo en sus fracciones 5, 6 y 7 exige, uno, pues que no pueden ser y ocupar cargos de elección popular a quienes estén prófugos de la justicia. Dos, a quienes hayan sido sentenciados y que en la sentencia se les suspendan sus derechos. Esto es importante que lo comentemos porque siempre la Constitución va a hablar de sentencias. Y tres, vamos a revisar que los candidatos y las candidatas no tengan sentencias firmes por delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y la seguridad sexuales, contra el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar equiparada o doméstica, por violación a la intimidad sexual, por violencia política contra mujeres por razón de género, y porque que no hayan sido declaradas personas deudoras alimentarias morosas. Eso vamos a revisar nosotros. Ese es lo que la Constitución nos pide también como requisitos de elegibilidad. Claro. Si alguien tiene constancia de que una persona tiene sentencia firme en la que se haya suspendido sus derechos, muchas de las sentencias penales, cuando se llega a declarar la responsabilidad, una consecuencia natural es que se suspendan los derechos político-electorales. Entonces vamos a abrir un espacio en el INE. La propuesta que está hoy sobre la mesa del Consejo General es que en el micrositio del INE, donde tenemos alojada los datos de la elección, la información del Poder Judicial de la Federación de la elección, ahí las personas, ya sean ciudadanas o las organizaciones de la sociedad civil, podrán colocar la información, presentar el caso, y nosotros nos vamos a hacer cargo de analizarlo. El sitio va a estar abierto del 25 de abril al 12 de mayo, porque nosotros tenemos que revisar la información que llegue y a partir de eso también hacerla del conocimiento a las personas implicadas, porque es su derecho de defensa. Claro. Y al final, en el programa, el 30 de mayo, el Consejo General emitirá una resolución sobre esos casos precisos, y ahí ya esto es antes de la elección,
porque creo que todas las personas deben de tener claridad de cuál es su situación antes de la elección. Claro. Eso es lo que creemos que nos corresponde conforme a las normas de la nueva ley. Ahora, si el Senado quiere hacer algo, el Senado está en posibilidades de hacer sustituciones. Estas también tendrán sus reglas, porque acuérdate, Gaby, que hubo convocatorias y las convocatorias pusieron reglas. Entonces, en ese esquema estamos, pero estos son los supuestos concretos que nosotros analizaremos de vista a el cargo que van a ocupar. Estos se llaman requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo. A ver, y en esto es importante, consejera, porque sí, lo que nos estás diciendo es, bueno, pues ahora sí que por algo los profesionales son los que tienen que hacer las cosas. Es decir, el INE tiene muy claro cuáles son los criterios que se ponen, de elegibilidad cuando se llevan a cabo elecciones como las que conocemos hasta ahora, nada más que en esta, pues ahora sí que los comités eligieron y los propusieron, y bueno, pues ahora nos topamos con este asunto. Y lo que dices es, hay una serie de criterios por los cuales, el INE podría, digamos, decir que alguien es inelegible por lo que nos acabas de decir. Y no voy a mencionar ningún nombre porque no pretendo que te pronuncies sobre alguna persona en particular, pero si por ejemplo alguien resulta que es abogado de un criminal, eso en sí mismo, pues digo, es delicado si se quiere dedicar a impartir justicia, pero digamos no entra en los criterios que nos acabas de decir, consejera. No, porque la Constitución sí exige que haya una sentencia. Claro. Al final del camino se trata de los derechos de las personas. Y cuando se califica la idoneidad, en este caso, cuando fueron las candidaturas, pues son elementos que se pueden tomar en consideración para la idoneidad, porque había muchísimas personas y se puede revisar eso. Pero a nosotros en este momento, la Constitución lo que nos pide es estos supuestos y con sentencias. Y creo que eso es lo que debemos nosotros acatar. Ahora, si hay alguien que tenga algunos documentos, elementos, me parece que para eso también está la vía del tribunal, para que pueda el tribunal revisar esos casos específicos. Nosotros, fíjate, Gaby, en algún momento hubo un criterio del modo honesto de vivir y ahí se analizaban una serie de condiciones ya para ocupar el cargo de candidatas o de candidatos. Esto se fue a este análisis se llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que quedó claro es que las autoridades administrativas eso no lo podemos hacer. Desde un principio lo dijo el tribunal. Eso iba a quedar en manos de los tribunales. Y después hubo un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que calificó este elemento pues de muy subjetivo ya que se había dado una elección. Pero ahora todavía no es la elección. Entonces creo que hay condiciones en las que se pueden generar planteamientos, pero sí tengo claro que porque así lo han definido los tribunales, eso no le toca al INE, le tocaría en su caso resolver los casos a los tribunales. Ay, vaya situación en la que encontramos. Bueno, nada más recuérdame, consejera, decías, este sitio donde se va a poder consultar la información estará a partir de mañana, me imagino que desde el portal del INE, ¿verdad? Y nosotros hoy aprobamos, si alcanza una mayoría el acuerdo, se aprueba, empieza mañana a funcionar. Okay. En el apartado del micrositio de la elección del Poder Judicial de la Federación, se va a abrir ahí un módulo específico para ciudadanas y organizaciones que tengan algo que decirle al INE en estos supuestos. Bueno, pues así las cosas. Vaya momento en el que nos encontramos. Gracias, consejera. Seguimos al habla. Bonito día, gracias. Igualmente. A ti. Gracias, es Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral. Ahora sí que